El Señor continúe bendiciendo abundantemente sus vidas, mis hermanos. Ahora vamos a comenzar el estudio de Segunda a los Corintios, la epístola de Pablo. Esta segunda carta que Pablo escribe a los Corintios es consecuencia directa de la primera que él escribió y de la reacción que tuvieron los miembros de la iglesia a esa primera carta. Vamos a encontrarnos en ella una cantidad tremenda de valiosa información respecto a la propia vida del apóstol Pablo y de su ministerio, que son tremendamente reveladoras e interesantes y edificantes. Además, continuaremos conociendo un poco más de las interioridades de esta iglesia del primer siglo. Así que sigamos adelante. El lugar desde donde Pablo escribió fue Macedonia, que es ese país que en el tiempo en que Pablo escribió quedaba al norte de Grecia. En la actualidad también hay un país llamado Macedonia que está en la zona con otras características en cuanto a territorio un poco diferentes a la Macedonia de aquel tiempo, pero hay un país al norte de Grecia en la actualidad que se llama Macedonia. Ocasión. Pablo recibe un informe de parte de Tito respecto a la iglesia de los Corintios. Entiende que logró solo en parte su objetivo con la primera carta. Entonces escribe su segunda epístola para felicitar a todos los que reaccionaron positivamente a su primera misiva y para condenar al grupo minoritario que asumió una conducta subversiva. Tema: la autoridad apostólica de Pablo. Este es el tema que predomina en esta epístola. Por eso dijimos que arroja mucha luz respecto a la propia persona, vida de Pablo, esta epístola. Características. Segunda a los Corintios es más autobiográfica. Es la más autobiográfica de las cartas de Pablo. Contiene numerosas referencias a las dificultades que confrontó en el transcurso de su ministerio. Confiesa su gran amor por los corintios, su ardiente celo por la iglesia, por la gloria de Dios, su lealtad sin componendas hacia la verdad del Evangelio y su ardiente indignación al enfrentar a aquellos que destruyen la fraternidad de los miembros de la iglesia. Es una nota de la Biblia Plenitud. Propósito: defender su ministerio y declarar su autoridad sobre los hermanos corintios. Autoridad dada por Dios y confirmada por su trabajo fundacional en Corinto. Además, rebatió las falsas enseñanzas de los falsos maestros que se habían levantado. En esta epístola se ven claramente plasmadas las interacciones del apóstol con esta congregación. ¿Cómo eran estas relaciones? Todo lo que tenía que ver con el apostolado, con el pastorado de este hombre, con el conocimiento que tenía de estas ovejas, de estos hermanos en los cuales él dice en su primera epístola que Cristo estaba siendo formado en ellos, que Dios estaba obrando en su vida y les exhorta a que asuman una actitud diferente, lo cual en gran medida, en su mayoría, como ya hemos dicho, logró. La visita cuando se fundó la iglesia se extendió por cerca de 18 meses. Hechos 18. O sea, en su trabajo de fundacional, Pablo estuvo alrededor de 18 meses trabajando. Y esto es muy significativo porque es una de las iglesias, la segunda iglesia, en la que más tiempo pasó en la fundación de ella. Dios lo llamó a que estuviera más tiempo de lo que él acostumbraba a estar en el trabajo de establecimiento, de fundación
de la iglesia. Hizo un trabajo muy amplio, logró gran cantidad de frutos, era un lugar muy poblado, ¿verdad? Y pudo realizar allí un ministerio bastante amplio, de mucho tiempo. Pablo escribió una carta anterior, como ya sabemos, primera a los Corintios. Pablo escribió primero a los Corintios desde Efeso, alrededor del año 55 después de Cristo. Una breve pero dolorosa visita a Corinto causó pena a Pablo y a la iglesia, según a los Corintios 2:1, 13:2. Tras esta triste visita a Corinto, Pablo escribió una segunda, severa, llevada por Tito. Y esto podemos verlo, ya habíamos hablado de esto, según a los Corintios 2, 4, 7, de 6 al 8. Por eso es que la fecha de la escritura de segunda a los Corintios es muy cercana a primera a los Corintios, entre 55 y 56 después de Cristo. Así que una fue la consecuencia o la secuela de la otra. ¿Okay? Así más o menos podemos darnos cuenta cómo fueron ocurriendo los hechos y poder tener una idea más clara de todo este contexto. Pablo escribió segundo a los Corintios desde Macedonia, en camino de regreso a Corinto, en el año 55 o 56 después de Cristo. Ya, por supuesto, hemos tocado este punto. La visita final de Pablo a Corinto, Hechos 20, tuvo lugar probablemente cuando escribió Romanos, justo antes de regresar a Jerusalén. La triste visita que Hechos no recoge y la carta severa que le siguió constituyen el inmediato trasfondo de segunda a los Corintios. El intento de orientar a la iglesia en su primera epístola fracasó a causa de los que se oponían. Toda una serie de personas que se opusieron, que no comprendieron o no quisieron comprender. Bien, interpretaron a su manera lo dicho por él en su primera epístola. ¿Sí? El enfrentamiento al apóstol de los opositores se hizo manifiesto. 2, 5 al 8 y 7, 12. Los hermanos de la congregación que habían sido ganados por el ministerio de Pablo tomaron acciones concretas y disciplinaron al que había causado los conflictos. 2, 5 al 11. Así que vemos la reacción que hubo de la mayoría y pues gracias a Dios, bueno, estos siervos de Dios que pudieron entonces tomar acciones y impedir que el pecado, que la rebeldía, que la falsa doctrina, que las divisiones tomaran lugar, minaran la iglesia, ¿verdad? Y la desarticularan. A pesar de todo, seguía existiendo entre ellos unos cuantos que manifestaban actitudes de oposición. Capítulos 10 al 13. El apóstol escribe una carta donde le da instrucciones a la iglesia acerca de los que se habían opuesto. Advierte de la condenación por falta de arrepentimiento y da orientaciones acerca de la ofrenda que se recaudará para la empobrecida iglesia de Jerusalén, a la cual Pablo siempre retornaba como su punto de partida. Segunda a los Corintios es una epístola, o una de las epístolas donde más datos personales y ministeriales ofrece Pablo. En el libro de los Hechos se narran vivencias personales y ministeriales de él, por boca de Lucas, pero en esta vemos por la tinta del propio apóstol sus vivencias. Por eso es que tiene un valor tan alto, tan grande para el estudio de la vida del apóstol, el cual es de suma importancia. Es de suma importancia para entender a la iglesia del Nuevo Testamento, para entender la teología y doctrina del Nuevo Testamento. Es de suma importancia para el liderazgo cristiano, viendo al apóstol en acción
trabajando, pastoreando la iglesia, llevando a cabo el ministerio, extendiendo el reino, sus preocupaciones, sus dificultades, sus logros, su autoridad, sus dones, su unción, sus consejos, sus reprensiones. Todos estos aspectos, por supuesto, van a ayudar a que nosotros podamos tener una idea de cómo era el liderazgo del apóstol y cómo debe manifestarse un líder, ya que la vida del apóstol Pablo para nosotros es un punto de referencia, ¿verdad? Es paradigmática para nosotros, ya que Dios lo escogió con el objetivo de que fuera un ejemplo para los líderes de todas las generaciones, como lo fue Pedro y lo fue Moisés, y lo son, ¿verdad? Estos hombres son ejemplos porque tenemos allí sus historias. Así que es de suma importancia el estudio de esta epístola y muy importante lo que aprendemos cuando nosotros la leemos, ¿verdad? El conocimiento que adquirimos de parte en ella. Dice así, en este texto, son ministros de Cristo, esto lo dice Pablo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. ¿Cuántas cosas podemos extraer de este pasaje tan revelador acerca de la vida de Pablo? ¿Es fácil la vida de un apóstol? ¿Es fácil la vida de un misionero? ¿Es fácil la vida de un pastor, de un líder? No, hermano, hay una serie de cosas que son cargas sobre su vida. En muchas ocasiones tienen que pasar muchos trabajos de diferente tipo. Pero además, esto nos habla acerca del costo del ministerio, del costo que tiene el llamado. Todos los llamados tienen su precio y si se quieren llevar a cabo con eficiencia y con fidelidad, hay que enfrentarse a cosas semejantes a estas que se nos dice aquí. Posiblemente no todas, quizás solamente alguna de ellas, para muchos de los líderes. Pero estamos hablando de que el liderazgo tiene consigo un precio. Según de los Corintios, podemos estudiarla por partes. Del capítulo 1 al 7 encontramos un alegato del apóstol referente a su proceder y trayectoria ministerial. Del 8 al 9 encontramos orientaciones acerca de la recogida de la ofrenda para repartir en Jerusalén. Y veamos que, bueno, por supuesto, el apóstol tenía un gran sentir en su corazón por los judíos, por Jerusalén, la iglesia que estaba en dificultades serias económicas, y él entendía que los gentiles, como son fruto de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia judía, debían participar con ellos en el aspecto material. Ya que recibieron bendiciones espirituales, debían participar con ellos en cuanto a lo material. Debían compartir con los de Jerusalén. Ya hablamos acerca del tremendo amor que había en el corazón de Pablo por las personas de su nación. Del capítulo 10 hasta el final de la epístola nos encontramos con duras palabras hacia los transgresores.
los que habían tenido una posición rebelde y la expectación de juicio por falta del arrepentimiento. Del capítulo 1 al 7 encontramos un alegato del apóstol referente a su proceder y trayectoria ministerial. Las salutaciones de Pablo tienen un enunciado igual al de la primera epístola. En esta ocasión, con toda intención, escribió: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y versículos 3 al 11, el apóstol hace declaraciones acerca de las experiencias tenidas en Asia. No el continente, sino una provincia del Imperio Romano, en la parte occidental de la moderna Turquía, de la que hoy es Turquía. Podemos apreciar que esta parte de aquí que está señalada, ¿no? Las aflicciones le sobrevinieron. La consolación que de parte de Dios recibió. El propósito de su aflicción sirvió para poder, desde la experiencia, consolar a otros. La confesión de un tiempo de crisis por el cual pasó, a tal punto que pensó que quizás en medio de tanta angustia y aflicción podría hasta perder la vida. Versículo 8. Pero la confianza en el Señor fue suficiente para él. Versículos 9 y 10. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo habla acerca del propósito de su próximo viaje a Corinto. Les dice que va a viajar y va a estar con ellos, que tiene planificado eso. Y el propósito, o los propósitos, ratificar su testimonio como siervo del Señor. Ratificar que no escribió con doble intención, sino con toda transparencia. Por eso es que se propone ir a ellos, para hablar con ellos frente a frente. No tenía ninguna doblez Pablo en su corazón. Estaba siendo totalmente sincero con ellos y estaba amonestándolos, los amonestó, como de parte del Señor y con todo amor. Una pregunta retórica encabeza los versículos 17 al 19. Por supuesto, hecha con toda intención de una respuesta negativa, encabezada por un sí. Le deja ver que la conducta de él y de otros líderes que como él sirven al Señor es sin doblez, sin inconsistencia o actitudes infieles, sino que el carácter de ellos en el liderazgo viene directamente de Dios, que los llamó, los probó en su corazón y los formó y los ha formado. Versículo 21-22 dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras, diccionario de Strong, un término comercial que habla de entregar dinero en garantía, una parte del precio de compra pagado por adelantado como pago inicial. Arrabón constituye el primer adelanto que garantiza la plena posesión cuando la cantidad total se paga algún tiempo después. Algunas veces esa transacción se llama dinero de cautela, una promesa, un depósito, una garantía. Describe al Espíritu Santo como la promesa de nuestro gozo
y de nuestra bendición futuros en el cielo. El Espíritu Santo nos da una prueba anticipada o garantía de las cosas que vendrán después. El ministerio de Pablo era un ministerio del Espíritu, con que ministró a los corintios. Y esa es la mayor evidencia del respaldo de Dios, de la obra de Dios, por medio de su siervo, por medio de su apóstol. Dios ha elegido a sus escogidos, o que sus escogidos sean sellados con el Espíritu Santo, que reciban la garantía de Dios de la salvación. Ellos fueron salvos a través del ministerio del apóstol. Y él obró porque Dios lo envió. Y el Señor los respaldó y obró junto a él, o él junto al Señor, vamos a decirlo de esta manera. Porque Dios a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, nos ha dado la garantía del Espíritu, como dice Juan. Nosotros sabemos que le pertenecemos porque tenemos la presencia de Dios con nosotros, porque tenemos la unción del Santo. Capítulo 2. ¿Cuán grande es el amor que os tengo? Dice el apóstol Pablo, afirma el siervo de Dios. El objetivo de la primera carta no era el de destruir o desanimar a nadie, sino que por el amor con que estos creyentes eran amados por el apóstol, les escribió y les corrigió. Porque por supuesto el que ama, disciplina, y el padre que ama a su hijo va a reprenderlo cuando está haciendo algo que por supuesto puede desviarlo y puede causarle graves problemas en su vida y puede crear en ellos actitudes que son por supuesto pecaminosas, negativas. Esto es lo que quería el apóstol, reprenderlos. No era por falta de amor, sino precisamente por todo el amor que les tiene. Porque sabía que Dios estaba formándolos y que estaban en una etapa y que habían sido de alguna manera movidos de su primera fidelidad y que se habían estado desviando, pero confiaba en su arrepentimiento y así fue. Dice, ¿cuán grande? Perisoteros de diccionario de Strong, la forma adverbial de un adjetivo comparativo que sugiere algo hecho o poseído en grado máximo, excesivamente, en demasía. O sea, Pablo les dice, yo los quiero con un grande amor. ¿Con cuán grande amor? El amor que tengo por vosotros es tremendo. 2:5 al 11. Pablo no personalizó la ofensa, sino que la pluralizó. No es que me hayan ofendido, sino que han ofendido a todos. Versículos, o sea, 7, 6 al 13. No es que ustedes me hayan ofendido a mí como tal, sino a toda la iglesia de Dios. ¿Ok? Por esta razón es que Pablo les habla en un tono de amonestación. Además, el perdón es un elemento reconciliador y la insistencia en el repudio podía ser destructivo para el que había sido perdonado y a los demás. O sea que el perdón es una de las máximas de la vida cristiana, el ofrecer perdón. ¿Qué dijo el Señor en la oración del Señor? ¿Qué nos dijo Jesucristo? Pues nos dijo que orando perdonáramos a los que han ofendido, a los que nos han ofendido, ¿verdad? Y este es un principio divino, un principio de Dios, el perdonar a otros. Dios nos ha perdonado, por eso somos salvos y no podemos ponernos en una posición superior a la de Dios, que perdona y olvida la ofensa, en el sentido de que no siente en su corazón rencor ni odio. ¿Ok? Así que Pablo llama a la reconciliación. Pablo llama al perdón del ofensor. No perpetuar la ofensa, sino dejarla a un lado y resolver los asuntos como hermanos cristianos. Extender la discordia sin elementos era darle lugar a Satanás. Era darle lugar
al maligno. Dice la palabra, enójense, pero no pequen. Al otro día ya debe estar olvidada esa ofensa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 14, aquí es mencionado el triunfo. El triunfo se celebraba en Roma con un desfile victorioso del ejército vencedor y su jefe al frente. Tanto los vencedores como los cautivos formaban parte de la procesión, y ambos grupos podían disfrutar de la fragancia, las especies que ardían mientras se efectuaba. El olor, sin embargo, significaba cosas diferentes para ambos grupos. De la misma manera, el grato olor de Cristo, el Evangelio, es para aquellos que se pierden el olor de muerte para muerte, porque representa y los conduce al castigo final. Los que se salvan hallan en el conocimiento de Cristo grato olor de vida para vida, ya que significa ahora vida que conduce a la vida eterna. Que los cristianos tengan esa importancia para el destino de otros es un asunto serio, lo cual da lugar a la pregunta de Pablo en el versículo 16, contestada en el 3:5. Suficiente, digno, calificado, capaz. Biblia Plenitud. O sea, esta es una nota que hemos tomado de la Biblia Plenitud. Capítulo 3. Ministros de un nuevo pacto. Pablo no necesitaba cartas de recomendación porque sus credenciales eran los mismos creyentes de Corinto y sus vidas transformadas al Evangelio. ¿Le hacía falta un papel a él o llevar al que le firmaron los apóstoles de Jerusalén alguna carta, algún documento que lo acreditara? No, para nada. Sus credenciales, la prueba de su llamado, eran los propios corintios. Ellos, ganados para Cristo, que caminan con el Señor y transformados y capaces de reaccionar después de haber caído bajo, de haberse apartado, de haberse descuidado espiritualmente. Su ministerio había sido otorgado por Cristo mismo y respaldado por el Espíritu Santo. En este capítulo hace una comparación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, la letra mata significa que el código legal del Antiguo Pacto provoca muerte espiritual, porque la ley pone limitaciones al descubierto sin darnos los medios para superarlas. Romanos 7:7. Solamente el Espíritu vivifica. La ventaja del Nuevo Pacto es que se trata de un poder interior que nos comunica el mismo Espíritu de Dios y que nos hace capaces de cumplir su ley. La excelencia del Nuevo Pacto, del cual Él es uno de sus ministros, la libertad del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo trae, el acceso que tenemos a la presencia de Dios y la gloria que experimentamos progresivamente. Son todas estas cosas, la excelencia, lo nuevo, la bendición del Nuevo Pacto. Y por supuesto, Pablo en este momento estaba hablando a algunos que dentro de la iglesia estaban trayendo una doctrina diferente a la que él les había enseñado. Quizás no era un caso tan grave como el de los Gálatas, que después estudiaremos, pero no cabe duda que se habían introducido personas que habían tratado de alguna manera indicarle a los corintios la importancia o sobredimensionar la importancia de la ley mosaica. Así que Pablo tiene que defender en este aspecto y rebatir, refutar en este aspecto, y por eso, aunque de manera breve, de modo breve, pero habla acerca de la excelencia, de la superioridad del nuevo pacto, del pacto en Jesucristo, de la salvación en Jesucristo por fe, por la gracia del Señor. Capítulo 4. Legitimidad del apostolado de Pablo. Versículo 1. Sinceridad en su ministración.
Si alguien no entiende aún lo que Él les enseña es por tener el entendimiento entenebrecido, porque todavía no ha experimentado una genuina conversión, porque la dureza de sus corazones es el enemigo, porque por la dureza de sus corazones el enemigo entenebreció su entendimiento. Pablo les habló con mucha claridad, no solamente que fue y ministró y fundó la iglesia y les enseñó bien cómo tenía que hacerlo, sino que además en su carta, luego de reprenderlo, él fue totalmente sincero, no solamente sino totalmente claro, y habló con palabras del Espíritu, con palabras de Dios. Así que el que no entendiera aún, y aún asumir una actitud rebelde, contraria, hostil, pretendiendo que lo que el apóstol estaba enseñando no era el verdadero evangelio y que sus razones no eran sensatas de acuerdo a las palabras sanas del Señor Jesucristo, lo que le pasaba es que Satanás, el enemigo, estaba entenebreciendo su entendimiento. La verdad de que débiles e instrumentos improbables se convierten en las manos de Dios en herramientas poderosas para el servicio del reino. Personas ordinarias, Dios se complace en usarlas extraordinariamente cuando se ponen a su servicio y menguan para que Él crezca. Este fue también el caso del apóstol Pablo. Él como ministrador era una persona que parecía muy improbable que pudiera ser escogido por el Señor. Era alguien que nadie se esperaba, pero Dios lo levantó. Porque Pablo decidió someterse a Jesucristo y darle el primer lugar en su vida, como debe hacer todo siervo de Dios, todo líder, y menguar para que el Señor crezca. Vasos de barro, versículo 7. Esta imagen de vasijas de barro viene del momento de la creación, cuando Dios del polvo de la tierra formó al hombre. Nuestra fragilidad, debilidad y tendencia a fallarle a Dios está siempre latente, pero el Señor le ha placido colocar en nuestras manos tesoros espirituales muy valiosos. Por eso es que Dios ha puesto su poder en nosotros, que somos hombres débiles, para que le sirvamos. Pablo era un hombre igual que otro cualquiera, con las mismas debilidades, pero alguien sometido al Señor. Esto lo hacía alguien diferente, no uno cualquiera, ¿verdad? Sí, un miembro de la raza humana, pero con una calidad diferente, por causa de su entrega a Jesucristo y el ministerio que le respaldaba, la trayectoria tan excelente que respaldaba al apóstol. Dios había puesto en él, que era un simple ser humano, una inmensa, una gran dotación de poder y una gran responsabilidad y un gran ministerio, ¿verdad? Él reconocía que era igual que todos los hombres, pero que había un llamado en él que le daba autoridad y que era el que había obrado en su ministerio con milagros y con señales, con prodigios, con guianza de Dios y con la salvación de muchos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. 4.7. Excelencia. Hipérbole. Strong, el diccionario de Strong, de hiper, más allá, y valo, lanzar. De ahí que un lanzar más allá. La idea primaria es la de excelencia, superioridad, exceso, preeminencia. Pablo les comenta que su ministerio había sido marcado por el sufrimiento, por el peligro constante del martirio a causa de la exposición de su mensaje controversial, porque el mensaje de Pablo era controversial. Todas las pruebas, todas las dificultades que habían venido a su ministerio habían provocado que Pablo fuera un hombre cada vez más débil en cuanto a su humanidad, en cuanto a sus ganas, más dependiente de Dios, más vulnerable delante de Dios, más sometido delante de Dios. Por eso Dios lo había escogido, para mostrar la excelencia de su evangelio y para que la excelencia del poder de Dios se mostrara
en Él. Esto es lo que pasa con los siervos de Dios, que cuando son probados entonces salen aún más fuertes y más excelentes, si luchan legítimamente y caminan con Dios legítimamente y aprenden toda una serie de cosas y aprenden a consolar a los demás y crecen en fe. No obstante, las promesas eternas puestas delante de Él, las bendiciones por servir a Dios y el peso y el eterno peso de gloria de las aflicciones presentes que ha experimentado son suficientes para seguir sirviendo y testificando de Jesucristo. Todas estas cosas que Él experimentó, lo que han hecho, lo que provocaron en Él fue, pues, que fuera cada vez más inquebrantable su decisión de servir al Señor hasta las últimas consecuencias. Capítulo 5. En este capítulo Pablo sigue haciendo defensa de su ministerio ante los que lo detractaban y menciona las razones que siempre lo habían motivado a servir a Dios. Pablo hace declaraciones muy sentidas en el capítulo 4 acerca de su resolución de servir al Señor, fuera cual fuera su situación y las circunstancias que le rodearan. Ahora está abordando el tema de su partida y mirando ya con una perspectiva eterna su ministerio, su vida y ministerio, y les dice: tenemos este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, que cuando se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. Él notaba, por supuesto, que aunque crecía cada vez más espiritualmente y se fortalecía en su hombre interior se iba desgastando, como él mismo afirma. Este tabernáculo se va a deshacer un día. Todos tenemos que partir con el Señor. Todos tenemos que morir, ¿verdad? Pero tenemos en Dios un tabernáculo, un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. Nuestra vida de servicio, nuestra vida en la tierra es limitada, pero nosotros tenemos una esperanza eterna, y esa es la esperanza que tenía Pablo. Por eso seguía adelante a pesar de tantas dificultades, por eso no se cuidaba, por eso seguía enfrentándose al enemigo y enfrentando retos y dificultades. El Señor se lo había dicho a él, y seguía siendo quebrantado en sus diferentes ministerios y trabajos y obras que comenzaban y le esperaban cosas nuevas y dificultades nuevas. Pero él sabía que el Señor lo había hecho estar firme y que el Señor tenía planes con él. Y cuando él debiera partir con el Señor, pues lo haría precisamente de esa manera, partiendo con el Señor para estar junto a su Señor, el cual le iba a resucitar en el tiempo posterior. Esta es, por supuesto, hermano, la esperanza bendita de todos nosotros, la esperanza bendita de todo cristiano, de todo siervo de Dios, siervo dedicado a la obra, que sabe que el Señor tiene un plan con él que llevar a cabo. Porque el Señor ha prometido la resurrección de los que hayan partido, y a los que estén vivos, entonces es su arrebatamiento, su llevada, su traslado al reino de Dios, al reino celestial, a los cielos. Versículo 5, mas Él nos hizo para esto mismo. El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuestra actual experiencia de una vida renovada por el Espíritu de Dios es garantía, arras del griego arrabón, depósito, de que Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. Pablo estaba enfocado en satisfacer a su Señor. Versículo 9 al 13. Esto era algo que sus opositores no habían comprendido totalmente. Que el compromiso de Pablo era total. El compromiso con los hermanos, con la obra, el compromiso sobre todas las cosas con Jesucristo. Su vida era precisamente el agradar a Dios, ¿verdad? Un gran ejemplo para todos nosotros en cuanto a nuestro servicio y nuestra entrega al todopoderoso Señor Jesucristo. Estaba deseando poder ver a quien lo había llamado y al Dios a quien servía. Versículo 8. Pablo había expresado en muchas ocasiones
o en varias ocasiones en sus epístolas, expresó su deseo de ya partir y estar con Cristo. Y esperanzado en la resurrección que experimentaría, versículos 5 y 6, anhelaba ser del agrado de su Señor. Pablo no tenía ningún compromiso terrenal, ni estaba atado a ningún asunto, ningún aspecto material de este mundo, sino que todo su deseo y toda su esperanza estaba en partir con el Señor y estar con Él. Él no anhelaba para nada tener control, poder, dominio terrenales, ni sobre la iglesia de Corinto, ni sobre ninguna iglesia, sino que su deseo, su consagración, su esperanza, su dedicación, partían precisamente de su decisión de servir a Dios, de agradar al Señor y estar con Él. El temor a Dios inspira a servirle y obedecerle con integridad. Versículo 11. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira los Corintios 3, 10, 15, Romanos 14, 7 al 13. Teniendo en cuenta que todo lo que hacemos un día debe revelarse cuando estemos delante de Dios, entonces el apóstol quería ser hallado fiel a causa de su desempeño. Él le preocupaba su propia actitud delante de Dios y agradar a su Señor. Y por eso procuraba vivir siempre con gran temor y temblor delante de Dios. El amor de Dios, 5:14, nos constriñe. El amor de Dios nos constriñe, nos obliga. De griego suneko, strong, o sea, del diccionario de Strong, de sun, junto, y eco, sostener. De ahí que sostener junto o agarrar apretadamente. La palabra describe a la gente que está afligida con varias enfermedades y dolores, o paralizada por el temor. A las multitudes que rodean a Cristo, un ejército que cerca de Jerusalén. En cada uso de la palabra hay un sentido de apremio, un asir apretado que evita que alguien escape. El amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas, excepto dedicarle a Él nuestras vidas. Nos obliga, nos constriñe el amor de Cristo, ¿verdad? El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Le amamos y por eso le servimos. Le amamos y no tenemos entonces otra alternativa que caminar con Él, que seguirle a Él, que honrarle a Él, que servirle a Él en todo tiempo. Capítulo 6. El tono de la escritura de Pablo en los capítulos que a continuación vienen hasta el 9 están marcados por frases de amor y apreciación a los hermanos corintios. Por supuesto, él los amaba a todos. Sobre todo quería congratular a aquellos que habían reaccionado positivamente a sus amonestaciones y a sus indicaciones. En 6, 1 al 13, les anima a que reflexionen sobre su andar cristiano, su entrega al servicio y su proyección con respecto al ministerio que Dios le había entregado. A partir del versículo 14, Pablo comienza a decirles que deben tener separación del mundo, de las costumbres mundanas, que se abstuvieran de los yugos desiguales. Pareciera como si cambiara de tema abruptamente, pero no es así. Está retomando exhortaciones que en otros capítulos de la primera carta ya les había señalado. La primera carta que les escribió estaba reafirmándoles toda una serie de cosas que eran importantes, necesarias, fundamentales para sus vidas espirituales. Así que la exhortación, que la amonestación, que la reprensión es parte vital del amor. No está completo, es un amor distorsionado, aquel que no señala lo que está mal, aquel que no reprende cuando se necesita, ¿verdad? Así que todas estas palabras eran palabras amorosas y eran seguras para todos ellos. Yugo desigual. Se refiere tanto a la participación de los cristianos en prácticas idólatras, versículo 16, no hagáis yugo desigual con los incrédulos, una amistad que le lleve
al pecado, una relación insana con los incrédulos, que no es aquella en la que se testifica a los incrédulos y se les anima a que busquen de Dios, sino que es insana y lleva al cristiano al pecado y no al pecador, a Jesucristo. Como al unirse muy íntimamente en cualquier clase de relaciones con los incrédulos, de forma que comprometan su fe. Esta alusión está tomada de Deuteronomio 22:10, que habla acerca del yugo desigual, asunto de los animales. Pero sin dudas Pablo está diciéndole a ellos que Dios lo escribió por causa de nosotros, de los seres humanos, ¿verdad? Está usando esta ilustración con el objetivo de que nosotros entendamos que Dios desea que nos separemos del mundo, que no compartamos y no contemporicemos con las prácticas mundanas, por conveniencia o por lo que sea, por miedo, por presiones. Debemos mantener clara nuestra vocación y permanecer firmes en los principios de Dios. Una advertencia en contra del matrimonio de un incrédulo constituye una obvia aplicación de este consejo. Porque si un creyente se une para toda la vida y para compartir toda una serie de cosas con un incrédulo, ¿qué está haciendo? Un yugo desigual. Está uniéndose para vivir absolutamente todos los días de su vida con una persona que no ama a Jesucristo, que no ama al Señor. Está metiendo en lo más íntimo de su vida una persona que puede ser que desprecie o que sea indiferente a Jesucristo, que va a enseñar a los hijos de esta manera también, y que va a desafiar en un momento u otro la autoridad que Jesús ejerce sobre los creyentes. Va a desafiarla, no va a estar de acuerdo, va a procurar imponerse a ella. Así que Pablo aconseja que no se unan en yugo desigual con los incrédulos en ningún tipo de aspecto, en ningún tipo de cosa, de actividad en la vida, sea por medio de la amistad, por medio de un compromiso de cualquier tipo de negocios o emocional, y por supuesto tampoco en cuanto al matrimonio, porque constituye un yugo desigual, ¿verdad? Es como juntar a un buey con una oveja en un yugo. Eso es imposible que funcione o que vaya bien, porque de hecho la oveja va a perder la cabeza, sin dudas, en ese caso. Pues algo como eso está planteando el apóstol. Capítulo 7. Acá vemos cómo le reitera el apóstol su deseo de que ellos vieran la preocupación que sentía por la congregación y por el estado de salud espiritual saludable que debían tener siempre. El estado espiritual de la iglesia debe ser la preocupación de todos los hermanos, pero es una gran preocupación para los pastores, para un apóstol, para el apóstol Pablo, para los ministros, los que ministran al Señor, para los líderes de la obra de Dios. Y debe ser la preocupación de todos los hermanos, todos y cada uno de los hermanos de la iglesia, porque es que a eso nos llamó el Señor, a que no seamos iglesias enfermas, llenas de pecado, de asuntos, de pesos, raquíticas, sino iglesias fuertes, espirituales, que honren al Señor, a las cuales se puedan acercar los incrédulos y recibir un buen testimonio y un buen ejemplo. Dios que consuela a los humildes, se hace referencia aquí a la postura que se asumía en señal de humildad en aquella época, de inclinar la cabeza hasta el suelo, postrados completamente. También figuradamente la frase puede significar una posición social baja, de nivel inferior. Dios consuela a los que se humillan, bendice, premia, exalta, honra a los que se humillan delante de Él, los que son humildes delante del Señor.
Así que si una persona comete algún error y comete algún pecado, pero se humilla delante de Dios, Dios lo recibe. Dios lo bendice. El altivo, el orgulloso, el que no reconoce que cometió un error, pues está en grave peligro, ¿verdad? Porque no está reconociendo su falta y, por tanto, es susceptible a volverla a cometer y a seguir cayendo cada vez más bajo delante del Señor y alejarse de lo que está correcto, lo que honra, lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Así que conviene que nosotros todos permanezcamos humildes. Esto es lo que le aconseja Pablo a los hermanos. Por eso ensalza a los que se humillaron, pero está muy preocupado por aquella parte de la congregación que ha permanecido hostil y rebelde. El gozo de Pablo fue grande cuando Tito le llevó buenas nuevas de que los corintios habían recibido la corrección y se habían arrepentido. La gran mayoría fue así. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó o entristeció, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que para eso estaba el apóstol Pablo, no solo para eso, pero era una de sus funciones, amonestar cuando fuera necesario y reprender, aunque ellos se entristecieron en cierto momento, pero era para bien, ¿ok? Porque de su lloro, de su tristeza emergió el gozo de la salvación, de la reconciliación, entre ellos con Dios y también con el apóstol, también con el pastor que Dios les había puesto, el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que es una reprensión necesaria, sana y que viene de Dios. Una amonestación de parte del Señor, que gracias a Dios ellos asumieron como algo de Dios y que venía del cielo. Capítulos 8 y 9. Recomendaciones en cuanto a la recogida de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pablo les habla del ejemplo mostrado por la iglesia de Macedonia en cuanto a la disposición de la recogida para los santos. La iglesia de Macedonia, por supuesto, estaba compuesta por varias iglesias en Macedonia. Las iglesias de Macedonia, de este país, pues desearon recoger una ofrenda para los santos de Jerusalén. Y a pesar de que Pablo declara que no eran personas ricas, que muchos de ellos eran personas pobres, de bajos ingresos, de bajos recursos, ellos de todo corazón comenzaron a recoger la ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén, porque supieron que estos hermanos estaban atravesando por un alto nivel de pobreza. Versículos 2 y 3. Macedonia, a pesar de sus tribulaciones, ofrendó con gran gozo, más allá de sus posibilidades. Se esforzaron para hacerlo con excelencia. Macedonia, como ya en otras ocasiones había dicho, al norte de Grecia y Acaya, donde estaba ubicada la ciudad de Corinto. Eran rivales tradicionales. Pablo menciona a los macedonios varias veces en estos dos capítulos, sabiendo que los corintios se sentirían obligados a actuar a causa de la comparación. El apóstol apela a esta natural motivación de emular con otros, pero también ofrece otras razones para ofrendar generosamente.
La ofrenda debía ser voluntaria, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que teniéndolo todo, se empobreció al venir a este mundo a entregarse por amor a nosotros. Debía ser de todo corazón, voluntaria, todos aquellos que se sintieran llamados a darla, no por obligación. Nadie debía sentirse obligado por nadie a ofrendar, sino que tenía que venir de su propia alma, de su propio espíritu, los cuales son ministrados por el Señor. En el capítulo 9, Pablo sigue hablando acerca de la recogida de la ofrenda y menciona algunos términos que son importantes mencionar. Dar con alegría, versículo 9-7. Hilaros, deseoso de buena inclinación, gozosamente listo. La palabra describe un espíritu de alegría al dar, que se desembaraza de toda restricción. La palabra española hilaridad constituye una transliteración, o sea que debían dar con gozo, que no debían tomar el dinero y sentir congoja en su corazón. Quien así lo hiciera no debía dar la ofrenda. Debía ser dada con alegría, porque era para una buena causa, para servir a los santos, para servir a los hermanos que estaban en dificultades. Era algo que el Señor estaba llamando y demandando. Pero Dios quiere que se haga con gozo en el corazón y con alegría. Así es como debían participar. Uno de los aspectos de la intención del corazón con que debían participar en esta ofrenda. A lo que tienes. Después de leer este capítulo, llegamos a algunas conclusiones respecto a la disciplina de la generosidad en el corazón del creyente y de la iglesia en general. De Dios viene todo lo que poseemos y provee de acuerdo a nuestras necesidades. Siempre Dios nos da para que podamos bendecir a otros. Muchas veces no de nuestra abundancia, sino de lo justo que tenemos para que abunde la gracia y la disposición. La palabra suficiencia significa autosatisfacción, contentamiento o competencia, que son señales del creyente cuya vida ha sido en verdad bendecida por estas cualidades, a medida que Dios le hace prosperar en todo. Así que debemos entender, cuando nosotros ofrendamos, y es lo que Pablo le dice a los corintios, que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Ok? Y que Él nos da con el objetivo de que nosotros podamos compartir y dar y servirle. Esta es una de las razones por las cuales Dios nos da, no solamente para que nos autosustentemos, sino también para que le sirvamos y por tanto sirvamos también a los hermanos, sirvamos también a otros. Por supuesto que esta es parte de la doctrina del Evangelio, ¿verdad? El dar a otros, el dar a los pobres, es parte fundamental de la doctrina de Cristo. Recordemos que Él lo hacía, los apóstoles lo hacían, y los apóstoles de Jerusalén le puntualizaron a Pablo que no se olvidara de los pobres. Así que esta labor que estaba realizando la iglesia, de recoger ofrendas para estos hermanos empobrecidos, estaba precisamente en el centro de lo que es el Evangelio, de lo que es el amor a Jesucristo, de lo que es amar al prójimo, de lo que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Igualmente. Capítulo 10. 1 al 13. Pablo comienza este capítulo hablándoles con toda la autoridad que tiene como apóstol de Jesucristo, y enfatizando el respaldo espiritual que le ha sido entregado juntamente con esa autoridad. Le señala que no se siente para nada intimidado respecto a escribirles en un tono de reprensión a los que insisten en retar su autoridad, siendo estos una minoría a quienes él afirma que están siendo adoctrinados por falsos apóstoles.
usurpadores que venían a dividir la congregación. ¿Ok? Dice, andamos en la carne. Si bien es cierto que estamos en este mundo y nos movemos en él y vivimos en él, no somos ciudadanos de esta tierra, sino peregrinos y advenedizos. Porque si es verdad que somos seres humanos, los siervos de Dios, los que sirven a Dios, no andamos según la carne, no andamos según los hombres, según los deseos y concupiscencias de la carne, sino que nosotros, que somos ciudadanos del cielo, andamos conforme a las palabras del Señor y a la guianza de Jesucristo. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Hace referencia de la batalla espiritual que libra un creyente para combatir las fuerzas del mal. Una batalla en oración, en ayuno, en obediencia, en integridad, en testimonio, en predicación. Y la predicación de la palabra, que también hay una referencia a esto en Efesios 6:12. No son carnales las armas de nuestra milicia. Nosotros militamos, nosotros peleamos con la oración. Peleamos con la palabra de Dios, con la predicación, con el servicio del Señor. Peleamos cuando somos pacientes y esperamos en los tiempos de Dios. Y Dios nos guía a nosotros. Así que, por esa razón, Pablo les habla con toda autoridad, porque él sabe que él es un hombre sometido a Jesucristo con un ministerio y con un llamado a Cristo, de Cristo. Y quien reta su autoridad está retando la del Señor. Y está metiéndose en graves problemas. Recordemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia y él experimentó lo que era oponerse a Jesucristo, oponerse a la verdad, a la sana enseñanza del Señor, ¿verdad? Así que esto es bastante lamentable. Pero él advierte de esta manera. Las armas carnales son peligrosas. Si para obtener bienes personales y por motivos, sean cuales sean, utilizamos las armas carnales, iremos en contra de lo establecido por Dios. Sino las que proporcionan el poder de Dios. O sea, debemos nosotros, en este caso, utilizar las armas de Dios. Las armas espirituales, armas poderosas en Dios, en nuestros asuntos diarios, personales, en los asuntos que tienen que ver también con el servicio y con la obra de Dios. Nunca cedamos a la tentación de actuar carnalmente, porque eso no trae buenos resultados. Más tarde o más temprano va a provocar dificultades y caos en nosotros. Necesitamos nosotros honrar a Cristo y utilizar las armas que son poderosas en el Señor. El Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la oración, el hablar en lenguas, la unción de Dios, la palabra de Dios, nuestras convicciones cristianas. El objetivo del uso de las armas espirituales es la destrucción de fortalezas. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Aquí Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente librada contra las ideas y actitudes arrogantes, que él denomina argumentos, y contra toda altivez, orgullo, opuesta al conocimiento de Dios. Y Pablo tenía las armas espirituales de Dios porque sabía que había un enemigo espiritual y había que derrotarlo en el área de la oración, utilizando las armas de Dios. Y él tenía la palabra de Dios, que es poderosa para rebatir todo argumento que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Así que por eso él estaba amonestando fuertemente, porque tenía base para ello, de su vida espiritual y también las armas que Dios le había dado. Llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, sujetar en obediencia nuestro yo y dejar que sea Dios quien determine por nosotros. Debemos poner nuestra mente, toda nuestra vida, toda nuestra alma y someterla a la obediencia a Jesucristo, para que sea quien nos guíe conforme a su voluntad y no prevalezca la nuestra, porque nuestra voluntad está tratando de
prevalecer, de predominar constantemente, continuamente. Y tenemos, amados hermanos, que sujetarla a la obediencia al Señor Jesús. Que quiera estar firme, mire que no caiga. Y la caída comienza cuando nosotros nos creemos tan independientes y tan sabios que no tenemos que depender del Señor y sujetarnos al Señor. El apóstol Pablo, en el 11, 1 al 4, les manifiesta su extremo cuidado y vigilancia por la iglesia del Señor. Él sentía una carga inmensa por la iglesia del Señor. Dios mismo le había entregado esta tarea, este deber, esta carga. Y el cuidado que debía tener si aparecía cualquier persona a predicarles un mensaje que no fuera el que él les había enseñado. Él les llevó el evangelio verdadero, el evangelio que le dio Jesucristo. Él les entregó las sanas palabras del Señor Jesús. Después este tema vamos a verlo mucho más profundamente en la epístola a los Gálatas, que es el tema que sigue. Pero Pablo sentía un tremendo celo por la iglesia, sobre todo en el aspecto de los falsos maestros. Así que si usted es una persona que siente celo por la iglesia y usted le molesta y se siente usted ofendido por los falsos maestros, usted tiene el verdadero sentir de un siervo de Dios. Porque, amados hermanos, una de las cosas que más destruye dentro de la iglesia son las falsas enseñanzas, porque tuercen la palabra verdadera, bendita del Señor, con el objetivo, por supuesto, de engañar, porque son lobos rapaces, son lobos que se meten dentro de las ovejas y que procuran desvirtuar la palabra de Dios, presentándola como la verdadera palabra de Dios. Presentan su interpretación como la verdadera, pero es todo un gran engaño que proviene de Satanás, ¿verdad? De las profundidades de las tinieblas más oscuras de los enemigos, del enemigo de nuestras almas, de Satanás y sus demonios. Celo, strong, raíz de la palabra española celo, significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, entrega apasionada. La palabra contiene la idea de cuidado o esmero en hacer una cosa. Celos o ser celoso, estar con celos, es sentir una gran pasión y un intenso deseo por la iglesia, ¿verdad? Él celaba, tenía un celo, un amor grande. Y por supuesto estaba siempre cuidando, el celo de aquel que protege, que cuida, el celo de un padre que cuida a su hijo y lo protege de los males, de las dificultades, de las amenazas. Así estaba Pablo, procurando que ellos se dieran cuenta de la maldad y la desviación de los falsos maestros que venían a enseñarle un evangelio diferente y que lo que querían era simplemente apartarles de él y por supuesto también entonces de Jesucristo, porque su enseñanza estaba torcida, lo creyeran así o no. Declaraciones de un apóstol. Sus opositores decían que Pablo no podía ser un genuino apóstol, sino dejaría que la iglesia lo mantuviera económicamente. O sea, Pablo no es un verdadero apóstol porque no deja que la iglesia lo mantenga, que la iglesia le dé mantenimiento, le dé sustento, sostén, ¿verdad? Que le pague un salario. El asunto es que Pablo no quería ser tropiezo a esta congregación. Específicamente, irónicamente, declara que él ha pecado por no aceptar ayuda económica. ¿Ok? No vamos a entrar en detalle ahora si era correcto o no que Pablo aceptara o no ayuda económica. Vamos a otro aspecto que es el más importante. No importa si Pablo aceptaba o no sostén económico. Eso no era lo importante, porque realmente su ministerio había demostrado que él era un verdadero, un genuino apóstol. El fruto que había obtenido no solamente en Corinto, sino en muchos otros lugares. Su enseñanza, que era una enseñanza que venía de parte de Jesucristo. El respaldo espiritual que él poseía, como él mismo decía, son las credenciales que yo tengo. Ustedes mismos, ustedes son las credenciales mías delante de Dios y delante del mundo. No necesito otras credenciales. Pablo no aceptó salario de parte de esta iglesia por ciertas razones que él declara.
no quería ser tropiezo, no quería ser gravoso a ellos, pero sí fue sustentado por otras iglesias. ¿Okay? Las iglesias de Macedonia una y otra vez le enviaron, y otras iglesias también en las cuales él ministró. Amén, hermanos. Así que este era un argumento muy débil que estaban usando los falsos maestros, pero era un argumento engañoso al fin. Y Pablo, por supuesto, refuta esta declaración malintencionada. Él permitió que otras iglesias colaboraran en cuanto a su sostén, pero no los corintios, para que sus enemigos no hallaran ocasión contra él en su integridad apostólica. No sabemos exactamente qué fue lo que vio Pablo o qué sintió de parte de Dios, pero no cabe duda que fue una decisión bastante firme de parte del apóstol. Sus credenciales ministeriales, 11, 16, 21. Si hay de lo que gloriarse, entonces lo hace testificando acerca de los trabajos, los sufrimientos, los dolores y castigo que había tenido que sufrir hasta ese momento por causa del Evangelio. Más aún hace referencia a su estatus como judío, lo cual ni de eso podían gloriarse los falsos maestros, quienes aparentemente eran judíos de Palestina. Versículos 22, o sea que posiblemente fueran judíos estas personas y traían algún tipo de enseñanza judaizante a los hermanos. Pero Pablo dice: yo tengo una serie de credenciales que ninguno de ellos tiene, sino que las presenten. Todo el trabajo que he hecho, todo lo que he padecido, todo lo que he sufrido por causa del Evangelio. Además, si tienen algún aval, como judío yo tengo mucho más que ellos todavía, porque yo como judío y como hombre dentro del judaísmo, antes de ser cristiano, era uno de los más relevantes, era uno de los más conocedores, de los más celosos en cuanto a la ley de Moisés. Yo sí tengo de qué gloriarme, pero no lo hago. Porque Pablo lo que buscaba era la gloria de Jesucristo. Pero tiene que presentarle todas estas evidencias a los corintios que estaban siendo atacados por esos falsos maestros, que una y otra vez procuraron atacar el carácter, atacar directamente el apostolado de Pablo, que no era un verdadero apóstol, el llamado de Pablo, con el objetivo de poder desviar a los hermanos del verdadero evangelio de Dios. Este escrito deja fuera todo orgullo humano. 11:22, 12:13. Acá se identifica a Pablo con las tristezas, pobrezas y dolores, vicisitudes de las personas. Se presenta a sí mismo como alguien muy humano y sujeto a todo tipo de dificultades, de carencias, de dolencias, de tribulaciones, ¿verdad? Y de problemas de los más graves que puede sufrir una persona en su vida. Pero Pablo tiene mucho más que decir respecto a su ministerio, muy poderoso, y a las revelaciones que ha recibido de parte de Dios. Aquí en el primer versículo se nos dice Pablo que él estuvo en el tercer cielo, que estuvo en la morada, en la habitación de Dios, o sea, en el cielo más alto, ante la presencia de Dios. Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que estuvo en el paraíso identificado aquí con el tercer cielo, versículo 2, el lugar de feliz comunión con Dios, Lucas 23, 43, Apocalipsis 2:7. Pablo no era capaz, ni le estaba permitido repetir lo que allí escuchó. Biblia plenitud. O sea que el conocimiento de Pablo era muy amplio y había recibido experiencias con Dios tremendas, hermanos, semejantes a las que tuvo Pedro, las que tuvo
experiencias como la de Moisés, como la de Elías. Era un siervo grandísimo y muy relevante. Y le estaba diciendo, ustedes tienen delante a alguien que Dios ha llamado. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Porque la verdad es que yo tengo mucho que comunicar a ustedes y para eso Dios me llamó. Sean sabios, hermanos, y mantengan su línea, por supuesto, ¿verdad? Así que él le sigue hablando acerca de las experiencias que ha tenido con el Señor, cosas que no hubiera revelado para nada, a no ser que tuviera que defender su ministerio por causa de que tiene celo por la iglesia y de que ello también dependía en gran manera la salud espiritual de la propia iglesia. Doce 7 al 10. El aguijón en mi carne. El aguijón en la carne es la contrapartida, porque Pablo dice, yo tengo tal y tal y tal y cosa de que gloriarme, tengo revelaciones de parte de Dios, he subido al tercer cielo. El ministerio mío es muy amplio y Dios me ha dado revelaciones que yo sé, que yo estoy plenamente convencido de que son un privilegio y que son extraordinarias, poco comunes. Pero luego sigue hablando y dice que Dios le ha puesto un aguijón en la carne, una enfermedad o alguna debilidad. No se puede decir qué cosa era, la Biblia no especifica, pero Pablo dice que hay un mensajero de Satanás que lo abofetea. Añade que le acontecían este tipo de cosas para que las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente. O sea que Dios le dio muchas revelaciones a Pablo. Además de esto, le entregó mucho poder. A través de él se hacían milagros y Dios hacía milagros extraordinarios. Su ministerio era, por supuesto, tremendamente inusual y extraordinario. Pero también sus pruebas y las dificultades que le sobrevenían. De manera que es posible que tuviera una enfermedad, otro tipo de dificultad o prueba en su vida o en su cuerpo, ¿verdad? Que Dios usaba como el objetivo de que él no se exaltase sobremanera. Porque al que más se le da, más se le demandará. Y por supuesto que mientras una persona, o sea, cuanto más alto está una persona en cuanto a liderazgo y en cuanto a responsabilidad dentro de la obra de Dios, sea en cualquier área de la obra del Señor. Y digo, no solamente en el liderazgo, aunque el liderazgo, por supuesto, que Dios debe probarlo tremendamente porque están al frente de la obra, de la ley. Mientras más alto, mientras más grande y más amplio es su ministerio, pues van a venir pruebas más fuertes, más difíciles, más duras, con el objetivo de fortalecer ese siervo de Dios, esa sierva de Dios, y con el objetivo de que no se exalte sobremanera. Es importante que permanezcamos humildes en todo momento, porque Dios trabaja con los humildes, no con los orgullosos, no con los altivos. Y Dios no le servía un Pablo altivo, que se creyera cosas, que pensara que era el tremendo, el más lindo, el que más Dios usa. Sí, tenía tremendas credenciales, pero tenía que humillarse delante de Dios. Pablo declara lo suficiente de la gracia de Dios que le sostenía en medio de estos problemas. El apóstol rogaba al Señor para que quitara el aguijón de su carne, pero Dios respondía de manera diferente a lo que él esperaba. Satanás podía estársele permitiendo abofetear a Pablo, pero bajo el control absoluto de Dios. Por lo tanto, se gloriaba de sus debilidades, porque la gracia y el poder de Jesús bastaban para permitirle continuar su ministerio. Cuando él era débil, cuando estaba en problemas, en dificultades, cuando estaba humilde. Y era en esa posición, cuando el poder de Dios se perfeccionaba en él y fluía a través de él. En una actitud de dependencia de parte de Dios, era un instrumento para la gloria del Señor. Ni el aguijón, ni ningún otro emisario de Satanás, ni ninguna prueba de Dios harían que abandonase el ministerio. De ahí que podía gozarse en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte en Jesús. Tomado de Biblia Plenitud. Gracia, Haris, del diccionario Strong, de la misma raíz que Jara o Chara,
gozo, y Jairo, regocijarse. Haris causa regocijos. Es la palabra que designa la gracia de Dios. Al extenderse hasta el hombre pecador significa favor inmerecido, bendición, a que no se es acreedor, un don gratuito. Esta es la gracia del Señor. Bástate mi gracia, bástate aquello que te he dado yo, lo que te he entregado, de manera gratuita, sin tú merecerlo, Pablo. Reconoce que te ha dado muchísimo, que te ha dado mucho. Así que no te voy a quitar el aguijón de la carne, necesitas el aguijón. En la carne necesitas esta prueba, esta dificultad. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amados menos. Una declaración impactante de parte del siervo de Dios. Cuánta entrega y pasión por Dios, por su obra y por los hermanos. Y esta es la vida, la constante de los siervos de Dios. Se gastan, se dan por las almas. Y en algunas ocasiones muchas personas que el siervo de Dios, amándolos mucho por muchas razones, por orar por ellos, aconsejarles, amonestarles, llegan a considerar a este siervo, sierva de Dios, una persona que quizás lo que está es perjudicándole, y llegan a amar menos a esa persona que está amonestándole de parte de Dios. Este es uno de los resultados de nuestro trabajo, nuestro ministerio, que no son de los más agradables, pero tenemos que asumir. Va a ser así, ¿verdad? Vamos a tener muchas personas y muchos discípulos y mucha gente que va a congratularnos y va a admirarse, y va a admirarnos por el trabajo que hacemos y por lo que servimos y por las amonestaciones que le damos. Y van a haber siempre personas que van a estar atentas a que nosotros podamos darle un consejo, darle la mano, orar por ellos y atentos a lo que tenemos que decir. Pero otros que pues menospreciarán estas cosas. No podemos enfocarnos en ellos. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en aquel que nos llamó y nos ha dicho que tenemos que amar a la grey de Dios. Y tenemos que amar a los hermanos, tenemos que amarlo a Él y amar al prójimo, porque nosotros primeramente servimos a Dios y tenemos que mirarlo siempre a Él. Cuando miramos al hombre, descuidamos al Señor Jesucristo y desviamos nuestra vista de lo que verdaderamente es lo importante. Capítulo 13. En este capítulo, Pablo manifiesta su deseo de que durante su tercera visita, 12-14, se resolviesen los problemas pendientes. Además, advierte que sería emitido juicio sobre los transgresores y se utilizarían testigos para emitir una medida disciplinaria. Deuteronomio 19:15. O sea, que él iba a llegar, pero iba a llegar para seguir amonestando si fuera necesario. Por eso pide que se arrepientan y les dice que deben reaccionar y reflexionar a aquellos que aún no lo han hecho. El apóstol tenía una gran autoridad y él iba a hacerlo, iba a llegar y iba a imponer su autoridad. Pero no solamente por causa de su palabra y porque la mayoría lo apoyara, sino porque el apóstol tenía una autoridad tremenda de parte de Dios. Había un poder de Dios inmenso que lo respaldaba, ¿verdad? Estos apóstoles de Dios tenían una unción tan tremenda porque Jesús así lo quiso, que las personas temblaban, muchas personas temblaban y ocurrían milagros extraordinarios delante de ellos. Ok, hermanos, recordemos varios casos de personas que resultaron muy mal paradas al quererse enfrentar a un hombre como Pablo. Porque no estaban enfrentándose a él, estaban dándole coces al aguijón, estaban enfrentándose al propio Señor Jesucristo. Así que es cierto, el que nos toca a nosotros está dándole coces al aguijón, está haciéndose daño a sí mismo, está metiéndose en camisa de 11 varas, está luchando en contra del Todopoderoso, no le va a ir bien. 13, 3 y 4 declara que si bien él era débil en él,
tenía suficiente autoridad dada por Dios para ejecutarla en el poder que se le había concedido. Versículo 3. Poderoso, dinateo, tener capacidad o ser capaz o tener un gran poder. El poder que opera en los creyentes es el mismo poder del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. O sea, Pablo sabía que él estaba ungido por el Espíritu Santo y que el poder que fluía de él, el poder que le había dado el Señor, era tremendo. Él era un ser humano igual que el otro cualquiera, era un vaso de barro, era un hombre débil, pero de él fluía un poder que no era natural, era sobrenatural, que era extraordinario. Esta fe debemos tenerla siempre nosotros, y cuando enfrentemos el ministerio, debemos siempre tener plena fe que Jesús está con nosotros, porque nos ha dicho: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque nos ha dicho: vayan y hagan discípulos, porque yo tengo toda autoridad y yo los envío, si yo voy a estar con ustedes y los voy a respaldar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y nos ha ungido con el Espíritu Santo para ser testigos, y Él nos ha dicho que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. Así que debemos ir con toda fe, no en nosotros mismos, sino en el Señor. No en nuestra capacidad o nuestro poder, que es cero, que es nada, sino en el tremendo poder de Dios, que fue el que nos encomendó esta tarea. Trece, 5, 7. Pablo le pide a los creyentes un autoexamen. Su principal preocupación no era lo que se pensara de él, sino que los creyentes se condujeran como era digno del Evangelio. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección, que ellos crecieran, aunque ellos tuvieran que seguir siendo Pablo y sus colaboradores, seguir siendo hombres débiles en pruebas, en dificultad, en tantos problemas a causa del ministerio y del Evangelio, ¿verdad? Pero se gozaba en que los cristianos siguieran creciendo. Perfección, catarsis, de diccionario esto, mejorar, equipar, entrenar, disciplinar. La palabra implica hacer los ajustes o reparaciones necesarios. El verbo con que se relaciona catarsto, se le usa para referirse a la reparación de las redes por los discípulos. Él estaba pidiendo a Dios que fueran perfeccionados los hermanos, que fueran perfeccionados los cristianos. Luego Pablo les dice que se despidan y se amen y se expresen amor entre ellos con ósculo santo. El beso, que era parte de la cultura de estos griegos de saludarse fraternalmente, con todo amor, con un beso. También esto era una costumbre dentro del pueblo de Israel, así que esta costumbre era una costumbre común. Y termina su carta con la bendición de la Trinidad. Bendición trinitaria. La gracia de Jesús, el Hijo de Dios, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean sobre la congregación, sea sobre todos ustedes. Una epístola donde Pablo defiende su ministerio, no para vanagloriarse, sino por causa de los propios hermanos, para defender el Evangelio de Jesucristo, que él mismo plantó entre ellos, que estaban tratando de ser desvirtuados por la rebeldía, por la carnalidad y por los falsos maestros. Pero además les conmina al perdón, al amor entre ellos. Les conmina que sigan su ejemplo. Les llama a que caminen como Él camina también, y a concentrarse y a mirar en todo tiempo al Señor Jesucristo, a servirle con todo ahínco. Esta es una de las muchas cosas de las cuales nos habla esta epístola y que es sumamente provechosa para todo aquel que ama al Señor Jesucristo y que pretende beber de la abundancia de su palabra. Entonces hagámoslo para que el Señor nos haga siervos cada vez más perfectos delante de Él y instrumentos más perfeccionados que también puedan
enseñar a otros, vertirse en otros y llevar este evangelio que el Señor nos ha encomendado hasta lo último de la tierra. El Señor les continúe bendiciendo.